¿no? Vamos a ver. Bueno, entonces vamos con la segunda parte. Lo que tenemos que obtener es una ecuación para trabajar con lentes. ¿Qué lentes? Es lo que dijimos antes del recreíto, era como imaginarse que tenemos las dos superficies del dioptrio, que entramos y salimos de la pecera, que era el ejemplo que estábamos trabajando, o entramos y salimos de una superficie de vidrio de una cosita de vidrio que tiene dos superficies que son esféricas, como las que estamos viendo acá. O sea, no tienen por qué ser los dioptrios todos con superficies esféricas. Nosotros estamos trabajando con el caso esférico, que es el más Claro, fácil de sacar la cuenta. Eso también hay que aclararlo, ¿no? Porque tal cual. no van a pensar que solo se pueden usar esferas. No, no, es cierto. Entonces acá tenemos que decir que la imagen formada por una superficie refractora es el objeto de la siguiente superficie. Algo como lo que intentamos contar cuando nos empezamos a contar espejos, Mm, que se tal formaba una cual. imagen de un espejo y el segundo espejo la capturaba como un objeto y formaba una segunda imagen. Bueno, acá es lo mismo, pero con dioptros. Entonces, el objeto es esto celestito que está acá, esta flecha, vamos a poner un puntero. Lo que está en el medio, obviamente, es el dioptrio. Estas son las dos superficies que tienen cada una un radio R1 y R2. Y el dioptro le dieron un espesor que se llama T. Entonces, el objeto celestito está a una distancia P1 del dioptrio, de la primera superficie del dioptrio, y forma una imagen, de acuerdo a este dibujo, en Q1. Que en este caso sería una imagen virtual, ¿no? Porque la tenemos del mismo lado que viene la luz. Claro. Podría pasar que ocurriera que se formara del otro lado. En este caso, se formó acá. La siguiente depende de las curvaturas, ¿no? De las superficies. La siguiente, entonces, esta imagen va a ser el objeto de la segunda superficie, así que por eso, si bien le llama Q1 a la distancia a la primera superficie, porque es la imagen formada por la primera superficie, a esta distancia, a la segunda, la llama P2, porque ahora esa imagen pasa a ser el objeto de la segunda superficie. Y bueno, esa imagen amarilla formará una segunda imagen que está dibujada acá, que es I2, y que está a una distancia Q2, y bueno, por nuestra convención esa sí tendría distancia positiva, ¿no? Claro. Entonces este es un Sí. dibujo esquemático. Acá supone que el dioptrio está inmerso, o que es una délice gruesa, ¿no? Y que está inmerso en Ujú. aire, o sea que tenemos un índice de refracción y el aire alrededor. Y recordamos la ecuación de los dioptrios que obtuvimos hoy. Va, que les conté hoy, no se la resolví. Si la aplicamos a la primera superficie, el índice 1 es el aire, P1 es la posición P1 que le pusimos acá, N es el índice 2 es el índice del dioptrio de la lente gruesa, y Q1 es la posición en la que se formará la primera imagen. Y eso va a ser N2, que vale N, menos 1, que es el índice de refracción del aire, sobre R1. Y R1 positivo, ¿no? Porque está del lado de los rayos transmitidos. En esta curvatura, el radio está para este lado. Vamos a la segunda, y bueno, la segunda, ¿qué venimos? El índice para llegar a esta superficie, venimos desde adentro de la lente gruesa o dioptrio, entonces ponemos N, el N1 es N. P2 es la posición de la imagen formada del objeto, la imagen 1, respecto de esta segunda superficie. Q2 es la posición de la imagen 2, la generada por la segunda superficie, respecto de esa superficie. Y acá que se invierte, ¿no? Es 1 menos n sobre R2. Ujú. Y acá como que si bien estamos mirando el dibujo, estamos poniendo R1 y R2 sin ponerle signo, ¿no? Estamos haciéndolo en forma bien general, porque en realidad podrían tener otra curvatura las superficies. O sea, estamos haciendo general, después caerán los signos cuando corresponde. Bueno, y fíjense que lo único que hicimos acá, después de plantear esto, poner R1 es la distancia, es el radio de la primera y R2 el de la segunda, incluyendo el signo dentro de los nombres de R1 y R2, y lo que hicimos fue invertir esto, ¿no? Sacamos factor común menos 1, entonces nos quedó n menos 1. Sumamos las ecuaciones, y fíjense que acá nos queda la suma de todos los primeros términos, 1 sobre P1, n sobre Q1, n sobre P2 y 1 sobre Q2.
Y en el otro lado lo podemos acomodar, porque podemos sacar, por eso lo invertimos acá, podemos sacar factor común n-1, y nos queda 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. Bueno, entonces ahora vamos a tratar de reescribir un poco esta expresión. Entonces vamos a decir que P2, que es toda esta distancia, la puedo escribir como esta distancia, que es, ahora vamos a ver por qué el signo, que es, la distancia es Q1, pero Q1 es negativo si estamos pensando que es invertido. Si le metemos adentro del Q1 el signo, por eso llevo un signo menos adelante. Más este pedacito de espesor. O sea, esta, por nuestra convención, vale Q1, y ese Q1 nos tendría que haber dado un número negativo. Por eso le ponemos un signo delante para que nos quede una distancia, nos quede un valor de distancia. No, que no lleve adentro la convención, ¿no? Bueno, con esa, aparte P2 es positiva, entonces como yo lo que quiero sacar es toda esta longitud, si yo pusiera simplemente sumarle Q1, cuando le ponga el número con mi convención me va a aparecer un signo negativo. Entonces voy a restar en lugar Claro. de sumar. Por eso estoy Yo escribiendo. estaba pensando eso, que esta P2 la distancia de considerar que esta imagen es objeto para la segunda superficie. Entonces, si es una distancia positiva, o sea, si tiene que tener signo positivo, mejor dicho, justamente a Q1 hay que cambiarle el signo y agregarle Claro, el espesor, digamos, del dióptrico para que coincida con el valor de P2. Ujú. claro. Bien, Pero la lente, sí que lo que vamos a trabajar, porque si no nos quedaría así de fea la ecuación, ¿no? Podríamos reemplazar claro, P1 por esta expresión, pero no llegaríamos muy lejos. tal El cual. tema es que generalmente, bueno, salvo que tengas unos tremendos defectos de visión, las lentes no son muy gruesas, ¿bien? No. O sea, la curvatura de la lente es grande y la lente uno la termina haciendo finita. Ujú. Entonces lo que supone es que va a despreciar el espesor. Entonces, si el Sí. espesor es muy pequeño, sobre todo comparado con las distancias de las cosas, entonces podemos despreciar acá T y nos queda que P2 es aproximadamente Q1. Entonces ahí podemos reacomodar un poco las expresiones, porque ¿qué hacemos? A P2 lo escribimos como menos Q1, ¿no? De Ujú. esta aproximación. Y se nos van este término al medio. Claro. Entonces, ¿qué nos queda cuando miramos la expresión? Mira vos, lo primero que nos aparece es la distancia del objeto real, o sea, no de las imágenes, del objeto a la lente. Y el otro término que Ujú. aparece es la distancia de la imagen final que se forma a la lente. Bien, es como que no hubiera pasado nada en el medio. Y del otro Claro. lado aparece el índice de refracción del vidrio con el que fabricamos la lente, el del aire, y los radios de las dos superficies. Y después dice, considerando que P1 es la distancia del objeto a la lente y Q2 la distancia de la imagen formada por la lente, la llamaremos de ahora en adelante P y Q. O sea, esto lo hicimos así Sí. para que viéramos que en realidad estábamos trabajando con la idea de lo que estábamos haciendo era, al encontrar esta ecuación, tener en cuenta que la luz pasaba o se transmitía en dos superficies seguidas, curvadas. Entonces, lo que hicimos ahora es cambiar la notación. Bueno, sigamos un poquito más. Tenemos esta ecuación con esa notación, P la distancia objeto a la lente, Q la distancia de la imagen, y los índices de refracción y las radios. Podemos pensar cuál es la definición del foco objeto, y lo habíamos hablado, que el foco objeto era, el objeto se ubicaba en el foco y la imagen se formaba en el infinito. Entonces, si usamos esa definición, el objeto ubicado en el foco, reemplazo P por F, la imagen se forma en el infinito, 1 sobre Q me da 0, me da igual a esta expresión, que es relacionar los radios y el índice de refracción. ¿Cuál era la definición del foco-imagen? Esa era al revés, ¿no? El objeto lo ubicamos en el infinito y la imagen de ese objeto se forma en el foco-imagen. Y vamos a usar una notación para distinguirlos, a veces les llaman el mismo nombre, ¿no? Pero le vamos a llamar F y F'. F al foco objeto, Sí. F' al foco imagen. Entonces, usando esa definición, vamos y reemplazamos en la expresión de arriba, entonces ponemos P infinito, nos elimina el primer término. El 1 sobre Q nos queda 1 sobre F'. Ujú. Entonces, ¿no notan algo en particular acá? A diferencia de los dioptrios, cuando ese dioptrio es finito, cuando estamos hablando de lentes delgadas, los focos objeto e imagen coinciden. Claro. Y de hecho los puedo calcular, porque si yo sé los radios de las superficies que construí y sé el índice de refracción, puedo hacer una lente del foco que yo quiera. Claro. Entonces, a esta ecuación, que me permite construir la lente del foco que yo quiera, es la ecuación del constructor de lentes.
Y obviamente está deducida suponiendo que la lente está inmersa en aire, ¿no? Si no tendríamos que volver a la cuenta anterior y no poner el medio que rodea como 1, sino para llamarlo otro nombre de índice de refracción. Pero nosotros en general vamos a trabajar con lentes en aire. Sí, sí. El foco objeto es positivo si está del lado que viene la luz, y el foco imagen del otro. Y a ese tipo de lentes, los que tienen el foco objeto del lado que viene la luz, o sea, y el foco imagen del lado contrario, con lo cual cuando les digan los focos son positivos, ¿bien? Ese se llama lente convergente. Ahora vamos a ver por qué la llamamos lente convergente. Por ahora le vamos a poner el nombre. Si el foco es negativo, eso quiere decir que el foco imagen, la distancia focal imagen, es negativa, quiere decir que está del lado, no de la transmisión, sino del lado que viene la luz. Y la distancia focal objeto está en lugar de las distancias positivas, que es del lado de los objetos, que es positiva del lado que viene la luz, está del otro lado. Entonces, están invertidos, o sea, el foco objeto está del lado de los rayos transmitidos y el foco imagen del lado de los rayos incidentes. Ahí, cuando nos pasa eso, la lente se llama divergente. Y acá la pregunta de cómo se relaciona con los signos, yo lo estuve como diciendo, o sea, nuestra convención implicaba que los objetos, las distancias de objetos eran positivas si estaban del lado que venía la luz, así que si el foco objeto está del lado que viene la luz, es positivo, y el foco está del lado contrario, es negativo, y el foco imagen es positivo si está del lado de la luz transmitida y negativo del lado contrario. O sea, estar siguiendo nuestra convención. Claro. Pero con esta definición de foco, uno llega a una ecuación para las lentes delgadas, que es prácticamente la misma que teníamos para los espejos, pero no hay que confundirse, ¿no? Porque acá la convención es distinta para las. Tal cual. Y bueno, y también llega a una ecuación para las magnificaciones. Y acá se suele definir algo que se llama potencia de una lente, que no es más que 1 sobre el foco. Y obviamente se mide en 1 sobre metro, y a la unidad de potencia de la lente se la llama dioptría. Y eso es lo que suelen escribirles en las recetas los oculistas. Tantas D son Tal esas. cual. Que si ustedes miran el número, hacen 1 sobre eso y les da la distancia focal. Tengan en cuenta que si bien con las cuentas que estuvimos haciendo hoy nos daba lo mismo, o sea, mientras mantuviéramos en las ecuaciones las mismas unidades, no había problema, o sea, no podíamos mezclar en una ecuación metros y centímetros, pero sí podíamos poner todo en metros, todo en centímetros. Cuando están hablando de dioptrías, va en metros, no hay dioptrías en centímetros. ¿Sí? Claro. Bueno, ahora vamos a ver un poco, imaginarnos, a ver qué es convex, qué pasa con las lentes, depende de su forma, y vamos a entender un poco más por qué a la lente que tenía invertidos los focos se la llamaba divergente. Entonces, miren lo que tienen acá, son 4 lentes que, fíjense que tienen distintas curvaturas. Acá tienen una que es biconvexa, se llama biconvexa cuando tiene esta forma. Esta es plano convexa. Tengan en cuenta que si hacen la cuenta y la dan vuelta a la lente y hacen la cuenta, da lo mismo. ¿No es cierto, Flavia? No. Sí, tal cual, no importa para qué lado sea, si es plano convexa o convexo plano, digamos lo mismo. Sí. Esta es bicóncava, o sea, de los dos lados es cóncava, y esta es plano cóncava, ¿no? O sea que Claro. plano convexa o convexa plano es lo mismo, digamos. Es lo mismo. Y plano Tal cóncava cual. o convexa cóncava es lo mismo. Acá lo saqué de algún lado que estaba en portugués, ¿no? Por eso tiene la O con el chirimbolito arriba. Entonces está. Y las flechitas marrones son mías, así que si están medias chuecas, tengan paciencia. Bueno, vamos a calcular la distancia focal y ubicar los focos, imagen y objeto, que ya están ubicados, ¿no? De las lentes de las figuras. Vamos a ver si están ubicados como los puse, ¿no? Porque ya están puestos. Entonces, vamos con la biconvexa con radio de curvatura de igual módulo R. O sea, el radio de las dos superficies es R. El tema es que acá tenemos que determinar el signo. La luz suponemos que viene desde la izquierda. Entonces tendríamos que preguntarlos cuál es el signo, porque tendríamos que, no sé si lo tengo a la muestra, tengo acá la ecuación, tengo que reemplazar R1 y R2. R1 es la primera superficie con la que se encuentra la luz, tengo que reemplazarla incluyendo el signo. Bien, y R2 lo mismo. Entonces la pregunta es, ¿R1 es positivo o negativo?
el radio de la primera superficie, no miren la segunda. ¿Qué opinan? De acuerdo a la convención. R1, ¿tiene signo positivo o signo negativo? ¿Se acuerdan? R1 está, si trazan el radio de esta superficie, está de este lado, ¿no? Estaría Claro, por acá. Es del lado, del lado que transmite. claro, que para hacer la primera superficie, como es del lado que transmite, ¿qué signo tiene? En el chat nos dicen si es negativo. Mm, Acuérdense que acá era un poco al revés, ¿no? Del lado que transmite, como son medios transparentes, los considerábamos positivos, ¿no? Por ahí los ayuda a acordarse que es al revés de los espejos, ¿no? Tal cual. Ellos Bueno, ven entonces R1 quedaría positivo. positivo, ¿Y claro. R2? Y R2, Ahora sería esta superficie, olvídense de la primera, el radio estaría claro, apuntando para aquel lado, para el lado que viene la luz. claro, Entonces, si el primero era positivo cuando se daba detrás, siempre, o sea, de ese lado que viene la luz, no está, es el lado contrario a los transmitidos, así tiene un signo negativo. claro, acá nos dicen negativo en el chat. Bien, ahí vamos entendiendo. Esto, no se preocupen si se marean, porque es hasta que se acostumbren. Traten por ahí yo les repito tantas veces eso de, si están mirando espejos, esa es reflexión, entonces seguimos los reflejados, si estamos mirando en lentes o superficie transparente, es transmisión, seguimos a los transmitidos, les ayuda a saber el signo de el radio, los focos y, Claro. y la distancia a imagen. Digo, depende de cuál estén mirando. Eso los va a ayudar, porque justo ahí cambia la convención. Bueno, ahí tenemos los valores de los radios, porque pusimos los signos y sabemos que valen R, así que 1 sobre foco es N-1, que está acá, y acá sería 1 sobre R menos 1 sobre R, porque acá reemplazo un menos R acá abajo. Claro. Entonces que se terminan sumando, por eso me aparece un 2R. Y me da positivo el foco. Claro. Y acuérdense que ese n va a ser el índice de refracción del material del cual está construida la lente, ¿no? Si es vidrio, será el n del vidrio. Si es una lente, no sé, que tiene aceite, será n del aceite, ¿está bien? Si es acrílico, será n del acrílico, ¿no? Por eso estamos nombrando todos medios transparentes, y eso es súper importante para lentes, o para dióptricos también. Sí, sí, porque si no, no tiene sentido hablar de rayos transmitidos, ¿no? Sí. Tal cual. Pero viste que a veces cuando repasan después se olvidan y no sé qué, después Sí, cuando tienen que hacer como el resumen se marean. Bien, entonces tenemos una distancia focal positiva. Eso quiere decir que el foco objeto va a estar del lado que viene la luz y el foco imagen va a estar del lado que se transmite la luz. Eso significa que el F sea positivo. Claro. Bueno, vamos Es al decir, otro. como lo hubiéramos esperado, digamos, ¿no? Que el foco objeto esté del lado de Los la objetos, luz y el foco imagen del otro lado. Eso es lo que uno esperaba, de acuerdo a la definición y todo de los focos. vamos Bien. con la bicóncava, con radios de curvatura. Para la primera superficie, aparece el radio hacia el lado que vienen los rayos, ¿no? La primera superficie, el radio está de este lado, y del lado que viene la luz. Y como nosotros tenemos que tener el radio para que sea positivo del lado que están los rayos transmitidos, el R1 es negativo. Y cuando vamos a la segunda superficie, el radio está de este lado, que es del lado de los transmitidos. Así que ahí está bien, ahí es positivo. Claro. ¿Eso lo pudieron ver? ¿Se entendió esa parte? Sí, dicen ahí en el chat. Tenemos un sí. Buenísimo, un sí es por todos. Entonces, Claro. ahora vamos a la ecuación que tenemos arriba y reemplazamos eso, menos R para R1 y R para R1. Cuando hacemos eso, lo que nos termina quedando es un menos. Porque fíjense que Claro. está justamente invertido, ¿no? Sí, entonces nos tiene que dar un menos acá. O sea que los focos son negativos, eso quiere decir, la distancia focal es negativa. Eso quiere decir que el foco imagen va a estar del lado que proviene la luz y el foco objeto del lado contrario. Tal cual. Y ahora vamos con la plano convexa de radio R, ¿no? Entonces, el radio R corresponde a la superficie, a la segunda superficie, y la otra es plana. Ahí lo que tenemos que ver es que R2 va a seguir siendo menos R, porque es medio como mirar esta misma superficie, ya la vimos en la anterior. Pero Claro. esta de acá tiene radio infinito, porque es plana. ¿Se acuerdan que cuando uno va haciendo el radio cada vez más grande, la superficie se hace cada vez más plana? Así que cuando es plano completamente, estamos hablando, se aproxima más a un plano, digamos, cuando el radio va creciendo, hasta que finalmente en el radio infinito es un plano.
Así que justamente la condición que ponemos es esa. Eso va a generar que en la ecuación que tenemos arriba, R1, 1 sobre R1 nos dé 0, entonces nos quede n-1 menos 1 sobre R2, pero R2 es menos R, por lo cual nos va a quedar un más R. Entonces el foco nos da, la distancia focal la podemos sacar de acá y nos da positiva. Está claro que esto da positivo, ¿no? Porque el índice de refracción de la lente siempre va a ser mayor que el del aire, ¿no? Entonces esta diferencia va a ser siempre positiva y después no hay otra posibilidad, ¿no? Porque R es Claro. un valor. Bueno, la cuestión es que esa nos da un foco positivo, así que se van a ubicar como están acá, ¿no? El foco objeto del lado que proviene de la luz, donde están los objetos reales, y el foco imagen del lado de los rayos transmitidos. Hacemos la misma cuenta para la plano cóncava, teniendo en cuenta nuevamente que la superficie plana tiene radio infinito, y la otra superficie ahora tiene un radio positivo porque el radio está en la dirección de que están los rayos transmitidos. Reemplazamos en la expresión, y cuando reemplazamos lo que nos queda es una expresión donde aparece un signo negativo. Es decir, que el foco es negativo, esto significa que el foco imagen tiene que tener una distancia focal negativa, eso quiere decir que tiene que estar del lado que proviene la luz, y el foco objeto tiene una distancia focal objeto negativa, quiere decir que está del lado contrario que proviene la luz. ¿Y de qué nos importa esto de poner focos y dibujarlos, ¿no? Y decir de qué lado están? Fíjense que todo rayo que incide paralelo pasa por el foco imagen, todo rayo que viene de un objeto en el infinito, o sea, está incidiendo paralelo a la lente, pasa por el foco imagen, y todo rayo que, eso va a pasar en las dos lentes, fíjense en dónde va a quedar el punto donde, o la imagen de un punto ubicado infinitamente alejado se va a formar ahí en el foco imagen. Y cuando lo hacemos con la lente biconvexa o la bicóncava, fíjense que nos pasa, todo rayo que incide paralelo a la lente se va a refractar de modo que su prolongación pase por el foco imagen, porque como tiene el foco imagen adelante, no puede pasar el rayo refractado por el foco imagen, entonces lo que pasa es la prolongación. Entonces, Claro. acá sí decíamos, bueno, todo rayo que incide paralelo pasa por el foco imagen, no hay problema porque los transmitidos podían pasar por el foco imagen. Acá no. Ven acá, los transmitidos no van a poder pasar por el foco imagen, así que lo van a hacer sus prolongaciones. Y le pasa lo mismo en la lente plano cóncava. O sea que, fíjense que acá los rayos convergen a un punto del otro lado de la lente, mientras que en las lentes divergentes divergen. O sea, cuando salen de la lente no van todos hacia un punto, como en las que llamamos lentes convergentes, que son estas de acá. ¿Se acuerdan que dijimos, si el foco era positivo, lo considerábamos convergente? Bueno, este es el caso de lente convergente, porque hace converger los rayos. Una vez que la luz pasa a través de la lente, los rayos intentan converger a un punto. En cambio, las lentes divergentes, cuando la luz pasa a través de la lente, los rayos divergen de modo que sus prolongaciones pasan por un punto que es el foco imagen. Entonces, por eso estas eran convergentes cuando tenían los focos ubicados de esta forma, y divergentes cuando los tienen invertidos. ¿Eso se entiende? Sí, bueno, no sé. Sí, ahí apareció un sí. Gracias. Igual si no, recuerden que esto lo pueden repetir, pueden ver el video de vuelta, ¿no? Lo pueden analizar más tranquilos. Bueno, y acá preguntaba por qué las llamábamos divergentes o convergentes, que es lo que les acabo de comentar recién, ¿no? Las convergentes son aquellas que hacen converger los rayos refractados, y las divergentes son los que las hacen diverger, y por lo tanto no convergen nunca a un punto esos rayos, sino uno construye sus prolongaciones para saber dónde están las imágenes. En general van a ver que las lentes que son convergentes tienen engrosada la parte media, mientras que las divergentes tienen engrosadas los extremos. Eso lo pueden ver ahí en los dibujos. O sea que si uno toqueteando una lente se puede avivar un poco, ¿no? Como viene la mano. Claro. Ahora vamos a ver los rayos principales, no solo los que usamos para definir el foco. O sea, nos faltaba uno. Pero antes tenemos una pregunta. ¿Por qué decimos que D, que era la potencia de la lente en dioptrías, que es igual a 1 sobre el foco, define su poder de convergencia o divergencia? ¿Por qué pensamos eso? Si D es más grande, eso quiere decir que el foco es más chico. Si el foco es más chico, eso quiere decir que los rayos van a converger más cerca de la lente. ¿Eso lo entienden? O si fuera una lente divergente, tienen un foco más chico, los rayos van a diverger más para que sus prolongaciones converjan más cerca de la lente. Entonces, en eso está relacionada esa pregunta. O sea,
la potencia está relacionada con qué tan potente es para hacer converger. Entonces, si uno tiene una potencia grande, tiene un foco chico. Si tiene un foco chico, los rayos convergen, en el caso de las convergentes, más rápidamente, más cerca de la lente. Por eso tiene más poder de convergencia. Y si es una lente divergente, los rayos tienen que diverger más para que cuando sus prolongaciones se encuentren en un punto más cercano a la lente. Por eso es su poder de divergencia. O sea, cuando más grande es D, más chico es el foco y más potente es la lente para hacer converger o diverger los rayos. A ver, ¿qué opinan? Sí, dicen. Bueno, entonces vamos a los rayos principales. Dale. Eh, Creo que sí, dicen también en el chat. ya. O sea, ustedes acuérdense, miren, lo que les va a ayudar es este dibujo, estos dibujos de acá. Si el D es más grande, uno sobre el foco tiene que ser más grande, con lo cual el foco tiene que ser más chico, ¿no? Pues son inversamente proporcionales. Si el foco es más Claro. chico, este punto tiene que quedarnos más cerquita de la lente. Entonces eso significa que cuando más cerca de la lente está, más cerca convergen los rayos. Entonces los hace converger más rápido, tiene más poder para hacer converger. Y en el caso si se acercan estos focos, estos tienen que diverger más para que sus prolongaciones, por ejemplo, si lo tuviéramos acá, yo necesitaría que esto diverja mucho más para que sus prolongaciones vengan a juntarse en este punto. Entonces las hace diverger más. A eso se refiere. Bueno, entonces vamos con los rayos principales. Arriba tenemos una lente convergente, abajo una divergente. O sea, la convergente con sus focos, como diríamos, como nos gusta a nosotros, el foco objeto del lado que viene la luz y la imagen del lado de los transmitidos, y la divergente con los rayos invertidos, con los focos invertidos. Entonces, todo rayo que incide paralelo al eje principal se refracta pasando él o su prolongación por el foco imagen. Estos son los que estuvimos viendo recién, ¿no? Entonces, viene un rayo paralelo y se pasa por el foco imagen. Después, todo rayo que incide él o su prolongación pasando por el foco objeto se refracta paralelo al eje principal. El que acabo de dibujar lo usamos recién para encontrar el foco, ¿no? Imagen. Ahora vamos a ver, y como sabemos que para las lentes legadas los dos focos tienen la misma distancia, sabemos dónde está el otro foco, el foco objeto. Ahora lo que estamos viendo es otro rayo principal que dice que todo rayo que incide pasando por el foco objeto se refracta paralelo. Y finalmente, el tercero es todo rayo que pasa por el centro de la lente, no se desvía. Con esos tres rayos encontramos la posición de la imagen. Vamos a aplicar esto a la lente divergente, que ahí es más difícil hacer el dibujito. Entonces decimos, todo rayo que incide paralelo se refracta de modo que su prolongación pasa por el foco imagen. Todo rayo que incide como queriendo ir hacia el foco objeto, porque en realidad no puede incidir en el foco objeto porque está al lado contrario, entonces quiere ir al foco objeto, pero se encuentra antes con la lente, se va a refractar paralelo. Y todo rayo que pasa por el centro de curvatura no se desvía. Si uno mira acá, los rayos refractados están divergiendo, no se van a cruzar. Entonces lo que tenemos que ver es si se cruzan las prolongaciones. O sea, la prolongación de porque el problema de dibujar el que pasa por el centro es que va y viene sobre sí mismo, ¿no? Claro, entonces la prolongación y el rayo es lo mismo. Viene Sí. acá, ¿no? Y la prolongación coincide con la incidencia, pero estaría sobre este. El otro está Claro. trazado y la última está ahí. Así que el tipito está acá. ¿Pudieron seguir esa construcción? Porque esas se las van a pedir muchas veces. Sí, sí, tal cual. El tema es que como ahora acá había dos focos, por eso se tienen que acordar que cuando uno dice el rayo, por ejemplo, que incide hacia la lente pasando por el foco, bueno, ¿por qué foco? Bueno, primero quiere pasar por el foco objeto, que si es la lente de arriba, la biconvexa, puede pasar por el foco. Pero si es la otra, incide como si fuera a pasar por el foco, pero no Claro. llega porque primero está la lente. ¿Está bien? Entonces los rayos que salen del objeto pueden pasar por el foco objeto, si es una lente convergente, o pueden incidir como si fueran a pasar por el foco objeto, que sería el caso de la lente divergente, ¿no? Que sería el Y gallito por, azul ¿no? Que querría ir acá, claro, pero se encuentra con la lente antes, entonces cuando atraviesa la lente sale paralelo. claro. Y después el rayo que incide paralelo al eje, ¿no? En el caso de la lente convergente, el rayo transmitido puede pasar por el foco imagen, ¿sí? Porque lo tienen ahí del otro lado de la lente, entonces el rayo transmitido pasa por el foco imagen,
pero para la lente divergente, diverge de la lente como si provenga, por decir de alguna manera, del foco imagen, ¿no? Entonces, por eso les queda divergente de la lente y la prolongación pasa por el foco imagen. ¿Está bien? Eso es como por ahí un poco lo diferente, porque justamente hay dos focos acá en lentes. Antes teníamos siempre un solo foco en espejos, entonces, bueno, era más sencillo, ¿no? Eso más o menos, ¿cómo se ven? ¿Se entiende o necesitan que lo repitamos? Igual por ahí ahora en lo que sigue se dan cuenta. Claro, capaz que lo seguimos viendo y se puede, sí. Lo Dale, más, dale. lo más difícil es la parte de la lente divergente, pero creo que ahí dejé un ejemplo. Bien, Bien, fíjense que acá son los casos de la se lente entiende, joya. convergente. ¿Te acordás que me lo copié de un libro? Porque eso no se los Sí, explicaban puntualmente porque los veían en el laboratorio. ¿Te acordás? claro, tal Era cual. parte de Sí, sí. uno de los laboratorios. Pero ahora no tenemos ese laboratorio, así que bueno, lo podemos charlar acá. Fíjense, acá De una. tenemos ubicados, acá lo llamaron F1 y F2, eso sería el equivalente para nosotros de F, o sea, F1 para nosotros es F y F2 es F', ¿bien? Eso si quieren se los anoto. Claro, eso porque, bueno, estas imágenes, como dice Mari, están tomadas de un libro y por ahí los nombres son diferentes. Y Pero estoy para que les quede igual a lo que nosotros decíamos, claro, complicada F1 con las... con, Y se me pasan algunas. pero no pasa nada. F1 es F y F2 es F'. O sea, F1 es foco objeto y F2 es foco imagen. Yo les pongo ¿Sí? primas porque al final, cuando aparecen más de una lente, el 1 y el 2 va para las distintas lentes, ¿no? Entonces, para Claro, evitar la confusión, así me queda el subíndice para indicar cuál objeto óptico estoy mirando, cuál elemento óptico estoy mirando, y el prima para hablar de imagen y objeto. Que en realidad uno muchas veces no le pone el prima, acá lo estoy poniendo para que ustedes sepan dónde está el foco imagen, para que puedan distinguir respecto de una divergente. Porque si lo llamo igual, ustedes por ahí no se dan cuenta. Ese es el tema. Fíjense que acá tenemos los tres rayos principales. El objeto está más lejos que 2 veces el foco, porque ven que el foco, si lo multiplican esta distancia por 2, le debería dar por acá. Entonces el objeto está un poquito más lejos. Traza un rayo paralelo que pasa por el foco, un rayo que pasa por el centro de la lente, y el rayo que incide pasando por el foco y se refracta paralelo. Y acá encuentra la imagen, que es la intersección de los tres rayos. ¿Qué podemos decir de esta imagen? Y por empezar podemos decir que está invertida, así que cuando nos dé la magnificación, mínimo nos tiene que dar negativa, ¿no? ¿Qué es más sí, chica? sí. O sea que además nos tiene que dar menor que 1, ¿no? Porque se ve de menor tamaño. O sea que tiene una magnificación negativa y menor que 1 en módulo. Después, nos dice que la distancia imagen es positiva porque la formaron la intersección de los rayos refractados. Bien. Así que la cuenta nos tendría que dar positivo. Y que más o menos se ubica se ubica más cerca de la lente, ¿no? Porque está a 1,5 más o menos. Pero lo importante acá es que es invertida. ¿Ven? Ujú. Invertida y menor. Vamos nos corremos un poquito. Acá esta posición, si la miran, es 2 veces el foco. Si quieren, está fuera Bien. la imagen acá. Vamos O a... sea, es real, la primera es real, invertida y menor, ¿no? Claro. Acá, fíjense que esta distancia, vamos a llamar P. Eso es cuando se les pide eso, características de la imagen, siempre ustedes tienen que responder eso. Si es real o virtual, si es mayor o menor, si es derecha o invertida. Y eso se tiene que corresponder con la cuenta que hagan, digamos, los signos que le den H', Q, distancia de imagen, si es mayor o menor e invertida, también con el aumento o magnificencia, el M. Bueno, acá en el que está al lado, tiene la posibilidad que esta distancia es exactamente 2 veces el foco. Bien. No lo dice, creo, el enunciado, debería estar en algún lugar. Capaz que estaba en el texto y como es Sí, o resumen en acá el imágenes. dibujito, nada más. Entonces, trazamos Claro. los tres rayos, como si uno tuviera que encontrar la posición de esta imagen, volvemos a trazar los tres rayos y encontramos la imagen. Y miren la imagen, está invertida. Sí. Es real, porque la podemos capturar con una pantalla, porque la forman los rayos refractados, y es de igual tamaño. Sí. ¿Ven? Si la miran bien, entonces
Entonces, esto sería imágenes real. Invertida y del mismo tamaño. Igual esto la idea no es que Necesariamente ustedes se les lo tiene que tengan dar que... esto, ¿no? Para estas condiciones tendría que dar esto. Que la M igual a -1, claro. Pero esto digo, la idea no es que ustedes se lo aprendan de memoria ni nada. Esto de uno lo construye cada vez que lo tiene que hacer, claro, ¿no? La idea es aprender a construir el diagrama, que ustedes sepan cómo, cuáles son los rayos principales y de dónde parten, por dónde pasan y demás. Y entonces esto ustedes lo tienen que poder reproducir, ¿sí? La idea no es que esto ustedes se lo acuerden de memoria. Cada vez lo construimos. No sé, yo esto nunca me lo acuerdo. Agarro y hago los esquemas. Pero se los estamos presentando ahora como una especie de resumen, si quieren, más que nada para que analicemos qué pasa justamente a medida que variamos la distancia objeto, qué pasa con la imagen, con la lente convergente, una lente típica convergente, qué podemos decir de las imágenes que forman, ¿sí? Bien. bueno, acá en el caso C, lo que pueden ver es que en este caso, la distancia Tenemos, focal está entre 2 veces el foco. bien, o sea, el P está entre 2F y F, perfecto, genial. Fíjese que le sigue dando invertida, Ujú, le sigue dando real, pero ahora es mayor. claro. O sea que me perdí el cursor. Ahí está. Voy a Ahí abrir. no le hicieron el otro rayito, el tercero. Porque acá les cuento, a veces se nos acaba la lente, pero estos rayos no necesariamente tienen que pasar por la lente. O sea, si alguno se Claro, nos escapa, uno traza un plano que pasa por el centro de la lente y asume que va a pasar, porque son rayos que uno, o sea, pueden no existir, pero nos sirven para la construcción, para hacer el dibujito, ¿no? claro. Entonces, creo que acá, como no le iba a caer por cómo está todo, si cuando trazara la línea Sí, desde el objeto, esperen que no me aparece el puntero. Si uno quiere trazar la línea desde el objeto y pasar por el claro, foco, se te escapa. me va para abajo. Se me escapa, bueno, no me sale, chicos. Sí, sí, sí. Pero Sí, se pero se escapa. te escapa de la lente, eso pasaría. Entonces Si lo que ponen tienen que una hacer, regla ahí en la pantalla, si ponen la regla en la pantalla y lo hacen pasar por el objeto y el foco, claramente cuando llegan a la lente se les escapó de la lente ese rayo. pero eso en Entonces, general no pasa nada, digamos, se puede. Igual el dibujo no está del todo bien, ¿no? Porque si se le hubiera escapado de la lente, no tendría que converger acá, tendría que haberlo dibujado, ¿no? Porque si no, no tendría que darle más largo. Para que no, para mí no lo dibujó, pero vaya a no saber por qué. claro, puede ser. Pero sería una. Pero más o menos, claro, podría ser Lo algo podría así. haber dibujado, le entraba en la lente, no sé por qué no lo dibujó al 3, pero entraba. Sí, sí, pero bueno, podría haber sido. El que no puede Pero dibujar bueno, al lado, digamos. claro, lo importante es que se intersectarían esos tres rayos y nos da la imagen real, que lo dice ahí en el texto del libro, ¿no? Invertida, como estaba poniendo, que puso María ahí, y les da mayor, ¿no? De mayor tamaño que el objeto. Y no conviene poner M mayor que 1 porque, o así, ¿no? Por el signo. En módulo, claro, si no, porque si no, sí, tal cual. Bueno, haciendo la misma construcción podemos ir al caso en el que esté en el foco. Acá casi ni tengo que aclararlo, ¿no? Porque está de hecho dibujado arriba. Bueno, ahí Ujú, obviamente sí no pueden trazar el que pasa por el foco. claro, Y la cuestión es que los rayos salen paralelos, eso lo veníamos diciendo, salen paralelos, o sea que al final la imagen se forma en el infinito, porque si claro. salen paralelos se cruzarán en el infinito. Entonces, y está en el infinito, va a ser grande la imagen ¿y qué termina pasando? Bueno, que si nos pasamos, y ahora estamos entre el foco y la lente, fíjense en lo que pasa, porque hasta ahora no sabemos dónde se iban a cruzar los del infinito, ¿no? Pero se cruzaban con una imagen invertida, Ujú, mayor, y siempre es real, ¿no? En realidad no se cruzan porque son paralelos, pero claro, desde que lo ubicamos un poquito antes del foco, sí los veríamos cruzarse con una imagen enorme y estaría invertida. Pero cuando pasamos el foco, ¿qué nos pasa? Justamente porque en el punto focal los rayos parecen no converger, o sea, no juntarse. Entonces, y tampoco se juntan las prolongaciones, pues son en paralelo y las prolongaciones también. Entonces, ¿dónde está la imagen? Pero cuando pasamos el foco, aparece el dibujo que tenemos arriba. Acá, perdón, abajo, en el E. Arriba, para mirar con tijera. ¿dónde estaba? Sí, En el E. claro. Estoy buscando mi puntero y lo estaba buscando. Ahí, nosotros lo vemos como que lo movés cerca, bueno, Lo a encontré. ver,
Y ya lo encontré. Acá está. Ahí Bueno, está. entonces fíjense que ahora estamos a una distancia menor que el foco, y si todo rayo que incide paralelo va a pasar por el foco imagen, todo rayo que incide pasando por el centro de curvatura no se desvía, y podrían trazar si quisieran, este sí se les va a ir de escala, lo tienen que dibujar medio largo, Claro, pero podrían trazarlo porque vale, trazan un plano así, una línea acá, y trazan el que pasa por el foco, pasa por la punta de la flecha y le pega ese plano, y saldría paralelo. Como sea, no se claro. van a cruzar nunca de este lado los tres. Ujú. Se cruzan las prolongaciones. Entonces ahora, en esta lente convergente, cuando lo ubicamos acá, es cuando encontramos una imagen virtual, que encima es más grande y que está derecha, porque todas las otras opciones eran invertidas. Entonces, lo interesante acá es una imagen virtual y más grande, que se da en esta posición. Y eso es lo que vamos a charlar el otro día, lo que nos permite utilizar a una lente convergente como lupa, porque nos forma Ujú. la imagen del otro lado de la lente y encima la amplía un montón. Después vamos a Claro. ver cómo la usamos como lupa, ¿no? Porque no cualquier lente convergente nos va a servir. Pero tiene esta lógica. Entonces, lo interesante acá es que encontramos por primera vez una imagen virtual Sí, que es más grande mayor y está derecha. y está derecha, claro. Y eso se da cuando el objeto está entre el foco y la lente convergente, ¿sí? Y bueno, después ahí está haciendo algún lío con qué pasa si el objeto es virtual, ¿no? Entonces pone un objeto que está del lado contrario al que viene la luz. Eso solamente lo podemos lograr si tenemos una secuencia de lentes, hoy lo vamos a ver, creo que estamos ya. Tenemos secuencia de lentes y una lente te termina formando la imagen detrás de la lente que sigue. Bien, entonces Claro. había una lente por acá y terminó formando la imagen acá. Y esa imagen que formó la primera lente es el objeto de la siguiente. Entonces, bueno, nos encontramos con un objeto que está del lado contrario al que viene la luz, o sea, su distancia P es negativa. Y acá hay un dibujo de qué se hace cuando hay un objeto así. Entonces, fíjense, todo rayo que incide pasando por el centro de curvatura no se desvía, todo rayo que incide queriendo ir hacia el objeto, cuando pasa la lente se desvía pasando, o sea, la lógica es, todo rayo que incide queriendo ir hacia el objeto va a cumplir la condición que le corresponda. Entonces, todo rayo que incide paralelo, para ir hacia la punta del objeto, pero se encuentra con la lente, se va a refractar pasando por el floco. Todo rayo que incide pasando, ¿quién sería? El 2 está acá, todo el rayo que incide pasando por el centro, El 3 es el que pasa por el foco objeto. claro, el 2 es el que pasa por el centro de la lente, no se va a desviar, entonces Ujú. esto es lo que decíamos hoy, ¿no? Coinciden los dos, porque o sea, Claro. cuando llega acá, el rayo transmitido sigue su camino, ¿bien? Y Ujú. después, todo rayo que incide pasando por el foco, Ujú. esta lente, se va a refractar paralelo. O sea, acá tienen que hacer un rayo que incide pasando por el foco, queriendo ir hacia la punta de la flecha, cuando atraviesa la lente sale paralelo. O sea que todo rayo que incide paralelo queriendo ir a la punta de la flecha, se refracta pasando por el foco. Todo rayo que incide pasando por el foco queriendo ir hacia la punta de la flecha, se refracta paralelo, y todo rayo que incide queriendo ir a la punta de la flecha pasando por el centro de la lente, no se desvía. Y los puntos de intersección están acá y ahí tenés una imagen. Bueno, y ahí uno Claro. juega, ¿no? Cómo se forman esas imágenes. Lo loco de eso es tener que decir, bueno, los rayos quieren ir, ¿no? Inciden Ujú. paralelos, pasando por el centro de curvatura, queriendo ir hacia el objeto virtual, y se encuentran con la lente antes, ¿no? Y entonces lo que tienen que hacer es cumplir la condición de desviarse como les corresponde. Y obviamente acá tenemos el tema de que la distancia objeto, cuando la pongan en las ecuaciones, la tienen que poner negativa, ¿no? Porque está del otro lado. Es un caso. Era lo que dijimos hoy al principio, este es el caso más fácil de encontrar una situación así, de objeto virtual. Claro. Bueno, Sí, entonces sí. hay un problema, yo creo que hay por ahí ayuda, que está medio relacionado, no sé si copié todo el problema 8 o no, porque está medio editado, pero se coloca un objeto de 1 centímetro. Entonces, esto está de vuelta a lo que dice Flavia. Fíjense que hablan de un objeto de 1 centímetro de alto a 10 centímetros de una lente que tiene 50 centímetros de distancia focal. Entonces, si Claro. nosotros hacemos el tamaño del objeto de 1 centímetro y ponemos 50 centímetros
para calcular la distancia y se va a complicar. Sí, sí, nos van a quedar todos los rayos juntos, no podemos diferenciar nada. Sí, Creo que acá está medio pero bueno, complejo, porque esto es más que 10 centímetros de la lente, ¿no? claro, bueno, pero no importa, agranden, lo que pueden hacer es agrandar eso, agrandar la altura del objeto, ¿sí? Y por eso acuérdense que por ahí no pueden verificar exactamente la posición de la imagen, pero sí todas las características. Y aproximadamente sí la van a encontrar gráficamente que con lo que hicieron analíticamente. Tienen que tratar en lo que serían las distancias y tratar de hacerlo lo mejor posible. Bien, o Tal sea, cual. si dicen 10, agarren acá desde un plano que pasa por el centro de la lente, porque recuerden que las lentes supuestamente son delgadas. Uno, despreciamos el espesor, uno las dibuja así por un tema de que se note qué tipo de lente es, ¿no? Pero a veces el dibujo, que creo que en el siguiente problema lo hicimos, a veces este tipo de lentes es una línea con dos flechitas en la punta. Después vamos a ver Claro. cómo se dibujan, se representan estas lentes en lugar de hacer el dibujito. Ujú. Pero acá uno pone una lente así porque sabe que es divergente. Y el objeto tendría que estar un poquito más cerca del centro de la lente porque es 10 centímetros y acá tenemos como 20 más o menos, ¿no? Estamos más cerca de 20 que de 10, claro. Sí, sí, sí. Me salió un poquito más. Pero bueno, perdón. Pero bueno, La primera o sea, sí. sirve para esquematizar, eso es lo que queremos decir, pero por ahí no sirve para verificar la cuenta. Eso. Sí, sí, porque es difícil en la pantalla con la regla y qué sé yo, los dibujitos. Tal cual. Bueno, entonces primero nos preguntan, ¿de cuántas dioptrías es la lente? ¿Cuál es el radio de curvatura? Y si es convergente o divergente. Yo ya lo supuse divergente, ¿no? Porque me dijeron plano, delgado bicóncava. Ujú. Entonces, cuando te dicen bicóncava, ya sabemos que es divergente. La otra condición es de cuántas dioptrías. Las dioptrías es 1 sobre la distancia focal con el signo nada más. ¿Se acuerdan? Porque tenemos que ponerle, si es convergente o divergente, sale también en la dioptría. Así que ahí va menos 1 sobre 50, pero no puede ir 50, tiene que ir 0,5 porque es en metros. Claro. ¿Se parecen las expresiones? Ven, el foco es menos 50 centímetros porque ya decidimos que la lente es divergente porque era bicóncava. Si una lente bicóncava es bidivergente, así que el foco es menos 50 centímetros. En dioptrías, yo tengo que hacer 1 sobre el foco, pero el foco escrito en metros. ¿Bien? Ujú. Entonces me da menos 2 dioptrías. Y el radio de curvatura, ¿se acuerdan cómo era la ecuación de las lentes? Fíjense que, del constructor de lentes, fíjense que tenemos el foco, que tenemos el índice de refracción, y que es bicóncava. Así que vamos a suponer que estos radios valen lo mismo en módulo, ¿bien? Pero que tienen su signo. ¿Se acuerdan que si era bicóncava, este primer radio era negativo, así que acá tengo que poner menos R, y el segundo radio era positivo, tengo que poner más R. Entonces, o sea, menos R más R, reemplazar los R1 y R2. Con lo cual de acá me aparece menos 2R. Menos 2 sobre Ah, R, que es lo que está acá. Entonces ahí tenemos para sacar el radio. Se usa la ecuación del constructor de lente y la convención. y el N lo da también el ejercicio, ¿no? Dice Claro, sí, 1,5. por eso está ahí, ¿no? Porque eso es Claro. N1 es menos 0,5. Con eso sacan los datos del problema. Ahora vamos. Bueno, acá despejan el eje. No sé si terminé de hacer la cuenta, si la terminás. Sí, esto da 1, o sea que 1 sobre R es igual a menos 1 sobre el foco. Bueno, y R estamos hablando del radio y no de los radios de las superficies, ¿no? Lo de radio de curvatura, digamos, pero cada superficie tiene su signo. Si quieren, podrían decir, bueno, la superficie 1 tiene menos 0,5 y la superficie 2 tiene más 0,5 de radios y considerando la convención, pero igual lo que nos interesa es el valor, digamos, no tanto la convención. Dibujar un diagrama de rayos para hallar la posición y tamaño de la imagen. Eso es algo típico, ¿no? Que les dicen, o que lo resuelvan analíticamente y dibujen confirmen con el diagrama de rayos, o que lo hagan gráficamente y después lo confirmen con las cuentas. Ahí ponemos las posiciones de los focos. Como es divergente, el foco imagen está del lado que viene la luz y el objeto del otro lado. Empezamos con el trazado de rayos. Este es el que incide paralelo. Se va a refractar de modo que su prolongación pase por el foco. El que incide queriendo pasar por el foco, pero que sale paralelo y su prolongación va hacia atrás. Y el que pasa por el centro de curvatura y se transmite sin desviarse, y su prolongación la podemos transmitir sobre el mismo. Entonces, ahí estaría la imagen. ¿Lograron ver esa construcción? Sí, apareció un sí.
Bien. Vamos a crecer que el sí vale ¿Se para entiende? Ok, sí, se entiende, por si otro se entiende. bien, bien. Entonces, comprobar el resultado usando la ecuación de las lentes delgadas. Entonces, ahí sí, fíjense en las características. La imagen es virtual, porque se formó del lado que viene la luz y no con los refractados, se formaron las prolongaciones de los rayos. Es derecha y es menor. O sea, esas son características de la imagen. Deberíamos encontrar lo mismo en nuestras cuentas. Entonces, vamos a la ecuación de las lentes, y acá tenemos que reemplazar nuestros números. Fíjense que el objeto tiene una distancia de 10 centímetros, acá la puse a metros, la pasé, porque estoy poniendo el foco en metros, entonces la reemplacé, puse 0,10 centímetros, positiva porque está del lado que viene la luz, Q no lo conozco, y acá tenemos el valor reemplazado del foco, que es 0,5, pero negativo porque está del lado que viene la luz. Y eso claramente nos va a dar negativo, ¿no? La cuenta no está terminada, creo que no la vamos a... Sí, te da negativo. Si Sí. quieren la pueden terminar, no sé. ¿Qué hacemos, Flavia? No sé si están o no están con ganas de seguir ¿Alguien la tiene ganas de cuenta. hacer una cuenta con una calculadora? Claro, si no la hacen ya directamente con la calculadora y es más fácil. La idea es ver lo que queremos es ver que este resultado que nos da Q, que es la distancia a imagen, se corresponda con el gráfico que estamos teniendo arriba, ¿no? Entonces eso es lo que queremos verificar un poco, ¿sí? Entonces tendríamos, pues después lo invierto, menos 1 dividido 0,5, que nos da 2. Menos, espera, ¿cómo me...? Claro. ¿Cómo? No, le pongo un menos y me lo borra. el menos chiquitito la tenés que poner de la calculadora. Claro, pero es la del celular, no quiere. Ah, ¿no tiene el menos chiquitito? No. Yo me bajé una aplicación de una calculadora científica en el celular. Y el otro Porque sería si 10, no, ¿no? claro, creo que sí. Uy, a ver si estoy mal con las cuentas. Esto menos, ya te digo, 0,1 a la menos 1, me da menos 12, pero eso lo tengo que invertir, porque esto me da 1 sobre Q, entonces lo invierto y me da menos 0,08, ¿puede ser? Y a mí también. Entonces nos Ah, queda bien. menos, Ah, porque lo habías puesto todo en metros, ¿no? claro. Pero ahí las distancias por ahí estaban puestas arriba en centímetros, Claro, y o en sea que nos metros sería daría 8 8, centímetros. y si no sería 8 menos, ¿no? Menos 8, Claro, 10 y pico centímetros. Entonces, te oh. faltó una coma, 8,3 puede ser. Ahí va. Entonces, si lo miran, esto o esto, ¿no? Si lo miran, está más cerca, porque estaba a 10 el objeto. Y está Claro, en 8. Cuando vamos a calcular, ahora están en 8 centímetros, así que está bien, está más cerca de la lente. Si damos por los aumentos, tendríamos que reemplazar el Q y el P. Bueno, y ahí de vuelta, ¿no? Que nos da, como tenemos un Q que vale, que es negativo, con este menos se va, entonces tendríamos que hacer 8 dividido 3, nos daría... 8,3 dividido 10, era claro, y 0,83. 0, claro, nos da más chiquito, nos da menor que 1, ¿no? Entonces nos da una imagen de menor tamaño, que es lo que también se ve en Más o en el menos, esquema. más o menos 0,8 de la original. Claro, Bueno, y ahí podrían sacar H' haciendo la cuenta, ¿no? 0,8, no me acuerdo cuánto valía. 1 tenía de tamaño. 1, bueno, entonces esto es Sí, 0,8, ¿en qué estamos? Si ponemos en 1 en centímetros, es centímetro. claro. Y si no, hay que poner centímetro, metro y igual metro. O sea que no es muy difícil, tienen que aprenderse a hacer el diagrama de rayos y después aplican las dos ecuaciones y tienen que tener claras las convenciones. Por ahí, una cosa que puede ayudarlos es que ustedes se la escriban en algún Ujú. lugar, digamos, como para que cuando van a resolver el ejercicio la miran. Tal cual, sí, sí. Lo importante es que no mezclen, por ejemplo, las posiciones de los focos para una lente convergente que para una divergente, ¿no? O sea, porque eso tiene tienen todos los conceptos atrás, ¿no? Entonces, por más que resuelvan bien la cuenta, todo, pero hayan puesto los focos en otro lugar y no quede no se corresponda el gráfico con lo que ustedes ponen, bueno, ahí ya estamos complicados, ¿no? O sea, siempre tienen que ver que todo tenga sentido, la parte gráfica sirve como una manera totalmente válida para encontrar dónde se va a formar la imagen y qué características tiene, entonces se tiene que corresponder ese gráfico con lo que ustedes hagan en las cuentas, ¿no? O lo mismo, si hicieron el gráfico bien, pero la cuenta se la despejaron mal,
y ven que la imagen no les da con el signo que corresponde, bueno, ahí ustedes tendrían que ser capaces de darse cuenta que hay algo que quedó mal, ¿sí? Bueno, esto sería lo último, que es Combinamos lentes, claro, bien. Porque no vamos a tratar solo de a una las lentes. ¿Por qué? ¿No? No tiene mucha gracia hacer de a una lente. Siempre vamos a tener que de hecho, hacer por lo menos dos. la clase que sigue es para explicarles microscopio y al menos tienen que tener dos. Claro, tal cual. Al menos para hacer el primer microscopio que inventó Galileo necesitábamos dos. Tal cual. Bueno, pero nosotros, o sea, nosotros mismos cuando los que usan anteojos, ¿no? También tenemos en definitiva dos lentes, Claro. ¿verdad? El ojo es una y el anteojo es la otra. Claro, eso Así también le que tenemos que explicar por qué el ojo lo consideramos una lente, ¿no? Eso es algo, también, haciendo algo de óptica que no deben saber. Y ahí nos ayuda. tal Bueno, cual. entonces vamos a ver la combinación de lentes y lo primero que tenemos que saber es que lo que venimos diciendo, ¿no? Que se determina la imagen formada por la primera lente como si no estuviera la segunda. La Claro, imagen que formó la primera lente es el objeto de la segunda. Si ésta se formó del lado contrario al que viene la luz respecto de la segunda lente, es considerada un objeto virtual, que era el ejemplito del cuadrito de los casos que vimos hoy, ¿no? tal cual. P es Bien, negativo. La imagen final es la formada por la segunda lente, y el aumento es el producto de los aumentos. El procedimiento se puede extender a un sistema de muchas lentes, o sea, tenemos tres lentes, después que cuando hacemos la imagen formada por la segunda, analizamos esa imagen como si fuera el objeto de la tercera, y así, ¿no? tal Digamos. cual. Entonces, en el problema 10 les dan que a 20 centímetros de un objeto de 2 centímetros de altura se sitúa una lente de 10 dioptrías. A continuación de dicha lente se coloca a 25 centímetros una segunda lente de menos 20 dioptrías. Y nos preguntan que calculemos, a ver si nos aparece, la posición de la imagen final. Entonces, uno tiene que hacer un dibujo acá, ¿no? Porque no, si no, es como que Sí, hay que desentrañar lo que dice este enunciado. Entonces, bueno, acá está la lente, la primera lente. claro. Que Pero nos para dice hacer el dibujo por ahí ayudabas a ver claro, los los focos. focos, ¿no? De Entonces, cada una. fíjense que nos dicen que la primera lente tiene 10 dioptrías. Y es Ujú, positiva las dioptrías. Eso quiere decir que es una lente convergente y el foco es 1/10 dioptrías. O sea, que guardan que las dioptrías eran 1/metro, así que ahí podemos sacar el valor del foco en metros. O sea, recuerden que la unidad dioptría es 1/metro, por eso sube el metro, digamos. Y es un... claro, Y para el foco 2 es un pensamiento análogo, solo que nos dicen que vale menos 20. Eso quiere decir que nos va a aparecer un signo menos en el valor del foco, y es una lente divergente. Lo que apareció primero en el dibujo es la forma en la que se suelen dibujar también a las lentes convergentes, como si fuera una línea con dos flechas en la punta, y a las divergentes las flechas están invertidas. claro. Imagínense que yo logré dibujar la línea y las dos flechitas, la puntita de las dos flechitas invertidas coinciden con la línea. Claro. Hay que ser piadoso. Yo le pongo ganas, pero a veces no me... No, pero esto simula cómo eran las lentes, ¿no? La Sí, convergente en la punta era más finita, ¿no? Se claro. juntaban como los vértices, y en la divergente era más ancha, entonces esta flecha invertida como que indicaría eso, que es más ancha en los extremos y más finita era en el medio, ¿no? Bueno, ponemos el eje óptico porque lo necesitamos, digamos, para poder contar imágenes. Claro, Esta distancia, la de las dos lentes, está dicha en el enunciado, vale sí, 25 centímetros, o sea, 0,25 de metros. Después nos dice que a 10 centímetros están ubicados los el focos, ¿no? objeto. Ah, Eh, no, porque perdón, fíjate me que el mareé foco yo. de la primera Sí, es sí, 0,1 metros o 0,1 metros, tal cual. y como es convergente, acá estaría el foco objeto y acá el foco imagen de la Foco primera imagen. lente, y Sí, para la otra lente nos dio más chiquito, ¿no? Menos sí, 0,05. O sea, por eso está dibujado un poquito más chico. Y después el objeto está a 20 centímetros, o sea, al ahí doble va. de la distancia focal. Entonces ahí uno Bien, empieza a hacer la construcción y dice, ahí apareció el primer rayo, que todo rayo que incide paralelo al eje va a pasar por el foco imagen, que todo rayo que incide pasando por el foco objeto se va a refractar paralelo, y que todo rayo que pasa por el centro de la lente no se desvía. Entonces ahí ya en el dibujo pueden ver que esa es la imagen que formó la primera lente. Fíjense en ujú, algo muy interesante, porque justo nos ponen a 20 centímetros el objeto de una lente que tiene 10 centímetros de distancia focal, y es el caso en el que se forman del mismo tamaño. claro, Ahí se ve.
invertida y del mismo tamaño. Paso B. Ahora, esta amarilla que acabó de aparecer ahí es nuestro objeto de la segunda lente. ¿Qué opinan? ¿Es real o virtual ese objeto para la segunda lente? Esa imagen que se formó, que será objeto de la segunda lente, ¿real o virtual? A ver, ¿qué les parece? La flechita amarilla esa, pensándola como objeto de la lente amarilla. ¿Es real o es virtual? Real ponen ahí a modo de pregunta en el Es chat. real, porque está del lado, es un objeto que, por más de que esté formado por una lente, para la segunda lente ella no lo sabe. En la segunda lente hay un objeto que está del lado Claro, de la luz, así que para la segunda lente es un objeto real. Ahora vamos de vuelta con la construcción. El rayo violetita pasa por la punta de la flecha amarilla e incide perpendicular, paralelo al eje, para ver, ahí va. perpendicular, incide paralelo al eje de la lente divergente. Como es divergente, va a Sí, refractarse, se transmite como transmite, si proveniera del foco imagen, ¿no? claro, como su prolongación tiene que pasar por el foco imagen. Claro, Pues el que pasa por la punta, que iría hacia el foco objeto, que está del otro lado de la lente, pues una lente divergente, va a salir paralelo, y el último no se va a desviar, ¿no? El que pasa por el centro. bien. De Acá en vuelta, el chat nos preguntan cuándo sería virtual, entiendo que el objeto, ¿no? El objeto de de la la segunda segunda lente, lente, tendría que ¿cuándo estar de este sería lado. virtual? Tendría que estar de este lado. Una Claro, imagen que se formara por acá. Entonces esta lente la toma como imagen objeto virtual. O sea, cuando ni bien ¿sí? una lente generó una imagen, esa imagen para la segunda lente es un objeto. Porque la luz viene de la izquierda, dicen. Claro, claro, todo viene de este lado. El objeto original está acá, la luz viene de la izquierda. Claro, tal cual. Eso es lo que nos definía el lado de donde incide la luz, ¿no? Y por lo tanto nos define el lado donde se transmite la luz, ¿no? ¿Sí? Siempre que esté la lente en el medio va a ser el lado que incide y el otro será el lado que transmite, ¿está bien? Bien, ahí se entendió, parece. Bueno, ahí trazamos las prolongaciones porque obviamente los rayos transmitidos al final no se unen, así que tenemos que ver las prolongaciones y ahí vemos Claro. menos y ahí estaría Y por ahí quedó, sí. esta cosita coloradita chiquitita acá es la imagen. Bueno, entonces ahora vamos a hacer las cuentas. Entonces vamos a ver la primera imagen donde se ubicó. Entonces decimos, Claro, igual podríamos ahí del esquema decir qué características tendría esa imagen final, ¿no? claro, Podríamos, ¿se animan a decir esa imagen, esa flechita roja? Si ustedes tendrían que decir, ¿es real o virtual, ¿no? Derecha invertida, mayor o menor, ¿qué opinan? Porque encima en este hay que tener cuidado respecto de quién lo vamos a decir también, ¿no? Virtual, invertida, dicen, bien. y mayor o menor. Nos falta eso. ¿Cómo lo ven de tamaño? Menor, perfecto. Bien. Bien. Y todo eso respecto del objeto real, ¿no? Del objeto que teníamos. Y eso está muy bien, ¿sí? Claro, ahora vamos a ver cómo hacemos respecto de una imagen con la otra, con la anterior o con el objeto inicial. Bueno, vamos a ver. Claro, Primero encontremos dónde está la primera imagen, la posición. Entonces aplicamos la ecuación de las lentes. El foco es positivo y vale 0,1. El objeto está en 0,20 del lado que viene la luz, así que es positivo. De ahí podemos despejar Q. Y nos da positiva, quiere decir que se formó por rayos refractados y en 0,20. O sea, en 2 veces el foco. Ahora vamos con la otra. Fíjense que para la otra, bueno, va el foco que es negativo, vale menos 0,5, pero cuando tienen que calcular la distancia a la lente, es la distancia de la imagen a la lente, de lo que es, o sea, esta imagen amarilla a esta lente amarilla. Entonces, ¿cuál es? Tienen que claro. mirar la distancia que separaba las lentes y restarle dónde se formó, La imagen de la primer lente. claro, que sería el objeto de la segunda. Por eso va a 0,5 menos 0,2, más 1 sobre Q2. Si hacen esta Claro. cuenta, obtienen que Q2 es menos 0,025. Entonces fíjense que ya empezamos bien porque primero nos dice menos, quiere decir que es una imagen Virtual. una virtual, está del lado contrario a que proviene la luz, respecto de la lente, ¿no?, que estamos considerando. Espera, Y, está del mismo lado. ay, sí, está, eso es cantar. ¿Sí? Está del No, no, obvio. lado que Pero proviene porque es del lente, lado por eso. contrario al que convergen los rayos refractados. Ahora sí. Ahora sí. Y se forma por la prolongación de rayos refractados, así que es virtual.
y está un poco más cerca que el objeto, ¿no? Está casi a la mitad de la distancia que está el objeto, en la imagen 1, ¿no? Que es el objeto. Claro. Bueno, hasta ahí va bien, ¿no? Está más o menos a la mitad de esta distancia, está con un signo menos, es decir, que se formó por por prolongación de rayos refractados, sino, o sea que es virtual, está del lado que viene la luz, respecto de la lente. Bueno, sigamos ahora que podemos calcular el tamaño de la imagen. Acá, evidentemente, uno tiene que hacer el producto de los aumentos de las dos lentes, ¿no? Acá podrían hacer, no sé si están las cuentas, fíjense, M1, Sí. lo tienen que escribir como menos Q1 sobre P1. Cuando hacen las cuentas les va a dar menos 1. Esto lo pueden verificar acá, porque pueden decir, ah, mira, está bien, me dio del mismo tamaño, me dio invertida, ¿bien? Ahora vamos a M2. M2 es menos Q2 sobre P2. Nos dio 0,5. Ah, entonces dicen, el segundo aumento agarró a la primera imagen, a la flechita amarilla, lo redujo a la mitad y la mantuvo en la misma dirección. Eso, si comparamos la flecha roja con la amarilla, no están invertidas, están en la misma dirección, así que está bien lo que nos dio P2, M2, ¿no? Ahora, cuando hacemos el producto de M1 por M2, perdí un signo. Sí, te falta un menos, ¿no? Iba a decir eso. Falta un menos, sí. Porque ahí o sea, eso indicaría que justamente la imagen final está invertida, ¿no? Claro. Entonces, fíjense, es... Sería menos 1 por 0,5, y eso nos da menos 0,5. Ahí va. O sea, que nos dio invertida respecto del objeto, eso está bien, nos dio la mitad del tamaño. Tal cual. Bien. Bueno, de acá podrían contestar lo que sea, si quieren saber cuánto es el tamaño final, lo que sea, ¿no? Creo, no sé Tal si cual. tiene la cuenta ahí está la cuenta, ¿ven? El tamaño inicial Bien. era 2 centímetros, por el aumento total que es 0,5, 2 centímetros Claro. es 0,02 por 0,5 nos da 0,01. Perfecto. Pero bueno, fíjense que lo que habían respondido solo con el esquema, solo con el diagrama de rayos, justamente se corresponde con la cuenta. A lo que vamos con lo que ustedes lo verifiquen es que si vamos con la regla y medimos en el esquema esa posición de la imagen, ese tamaño, puede que no nos dé exactamente el mismo número si no lo hacemos a escala. Si lo hacemos a escala lo tenemos que verificar perfectamente, ¿sí? Pero con estas dimensiones, hacerlo a escala se hace muy difícil porque los rayos casi no se les ven, bueno, nada, realmente queda un esquema muy difícil de apreciar. Entonces, por eso la recomendación es agranden un poquito las alturas a veces de los objetos, traten de que las distancias, esta posición del objeto con respecto a la lente, el foco y eso más o menos les queden acordes a lo que dice el problema, y entonces todo lo que verifican de la imagen lo van a poder ver Bien, entre la cuenta y el esquema. acá lo Eso. importante también es que se den cuenta que cuando hay más de un elemento óptico, o sea, hay más de una lente o algo así, y cuando hablen de mayor, menor, digan respecto de quién están hablando. Invertido. ¿Respecto de quién? Claro, Claro. porque si yo miro la flecha roja respecto de la amarilla, no está invertida. Pero sí No. lo está, o sea, entre imágenes no hay inversión, pero sí lo hay respecto del objeto. En este caso, ¿no? Hay que ver en otros casos que nos da. O sea que cuando Tal quieran cual. decir algo, digan, bueno, respecto del objeto está invertida, respecto de la imagen formada por la primera lente está derecha. ¿Sí? O sea, tienen que ser más claros cuando respondan una pregunta, digamos, respecto de quién están haciendo las cosas. Sí, Bueno, con sí. esto terminamos la clase de hoy. Nos quedan instrumentos ópticos. Bien. Un Sí, detalle es que no se puede generalizar, ¿no? Para combinación de lentes, hay que hacer no se puede generalizar como por ahí hicimos con las imágenes antes, ¿no? Si era real o mayor o todas esas cosas. Para combinación de lentes hay que construirlo para cada lentes que nos den y para cada posición de los objetos que a su vez nos den, ¿sí? No busquen generalizaciones acá porque no hay y se van a marear un montón. Es Creo que preferible construirlo y hacerlo. gastan más tiempo intentando hacer la generalización que hacer estos dibujos. Totalmente, O sea, totalmente. si ustedes dudan de algo, dicen, no, para mí, supongan si le empiezan a preguntar, ¿será divergente o convergente la lente? Porque a veces le dan, viste, la posición de la imagen, le dicen que es derecha, que Sí, le preguntan cómo es la lente. Bueno, si saben números, vayan a la ecuación de los lentes y despejen el foco. tal cual. Entonces, ahí porque por ahí le dicen, está aumentada con este signo, el objeto estaba acá y la imagen estaba acá.
Dice, ¿qué tipo de lente es? Y bueno, busquen el valor del foco. No tanto el número, sino el signo. Eso les va a dar el tipo de lente. Bueno, yo terminé acá. Nos queda en la clase que viene ver instrumentos ópticos, que sería el ojo, cómo funciona el ojo como lente, la lupa y el microscopio, y ya Y repaso. en la segunda parte hacemos un pedacito de repaso, y así no hacemos todo el repaso de un saque en un día.